Ya lo tengo aquí a la mano. Vamos a checar aquí. Bien. Bueno, Padre, gracias por este tiempo. Te agradecemos el que estemos juntos nuevamente. Y no solo nosotros que estamos aquí interactuando en Zoom, sino aquellos que se integrarán por Facebook y los que también estarán tomando su clase posteriormente en video. Te rogamos que tú estés en medio de todo el proceso y en cada momento, en cada tiempo para seguir trabajando en nuestras vidas y equiparnos en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Sí, Jesús. señor. Amén. Bueno, muy bien. A ver, recuérdenme un poquito la clase pasada. Ya no tengo presente si empezamos con los equipos. Sí, Sí, sí empezamos. sí. Sí, tipo uno y 2 ya pasó. Ya pasaron, sí, Sanedrín y Celotes. Ok. Seguirían, en este caso, saduceos, fariseos y publicanos, si es que están aquí, ¿verdad? Pero, a ver, saduceos tienen material preparado. Sí, 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 Oscar. sí. Ok, a ver, adelante. Bajen un poquito el tele. Solo un minutito y ya estamos en eso. Ok. ¿Sí se ve ahí? Ahí ya se ve, sí, claro. Ah, Bueno, no sé si se vea muy bien, no, no somos tan tecnológicos, una disculpa a todos. Ok. Vamos a comenzar. Hola, muy buenas noches, hermanos. El día de hoy les vamos a presentar los saduceos. Eh, Oscar García. Voy a contar un poco de la historia de los saduceos. Los saduceos surgieron en el periodo del Segundo Templo, que fue en el siglo II antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Estos eran levíticos a y los No sé probablemente, no sé si se les va un poquito el sonido o nada más soy yo. No se escucha. No, Sí. no se escucha. ¿no se No, escucha? Ajá, necesitas hablar de frente al micrófono de la computadora y un poquito cerquita para que no tenga así que se va y se regrese el sonido. Claro Se que sí. escucha Y muy bajo. se escucha muy bajito. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí estás bien, Sí, así allí. Ahí. está bien. Ok, perfecto. Perdónenme. Ahí va de nuevo. Les voy a contar un poquito sobre el origen histórico y el contexto de los saduceos. En este caso, los saduceos surgieron en el periodo del Segundo Templo, que fue en el siglo II antes de Cristo al año 70.
El- los saduceos eran integrados por las familias sacerdotales, como los levitas, que predominaban en el Sanedrín y los ritos del templo. Probablemente se dice que el nombre de saduceos viene de Sadoc, el sumo sacerdote en la época de David y Salomón. Fue muy polémica, especialmente frente a sus doctrinas principales, se las voy a compartir también, son algunas de ellas. Dejen bajo un poquito la presentación, que no sabemos cómo presentar, una disculpa. Pero primero, se basaban principalmente en la Torá, que pues son los 5 libros, el Pentateuco de Moisés, y rechazaban la oral Torá y las tradiciones parisíacas, aunque algunos antiguos padres de la iglesia afirmaron que rechazaban también a los profetas y los estudios modernos como los Emil Schroeder, que indican que no hay evidencia de que rechazaran el resto de los textos en el canon judío, sino que simplemente no los consideraban canónicos de forma escrita como la Torá. También negaban el más allá, o sea, rechazaban la idea de la resurrección de los muertos, al igual que la existencia de ángeles o espíritus. Después también creían en el libre albedrío absoluto. Según Flavio Josefo, perdón, consideraban que el ser humano tenía libre elección total y que Dios no predeterminaba ni influía directamente en las acciones humanas. También eran muy conservadores por los ritos y todo eso, y colaboraban con la dominación romana. El poder político y sacerdotal dependía del buen funcionamiento del templo y del mantenimiento del statu quo. Ahora sí, mi compañero Oscar. Sí. Bueno, y los saduceos, ¿cómo, cómo fue la interacción con su Señor Jesús? ¿Verdad? Los evangelios nos muestran, por ejemplo, en Marcos 12, 18 al 27 y en Mateo 2, 22, 23 al 33, que no, digo, nos vamos a leer uno, que es el de Mateo, repito, es Mateo 22, 23 al 33, que dice, 22, 23. Aquel día llegaron, ¿sí se escucha, perdón? Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella, la mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os he dicho por Dios, que los ha dicho por Dios, que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí vemos cómo Jesús se topa con este grupo religioso de los saduceos, ¿verdad? Y que ellos, como dice Alejandra, no creían en la resurrección y por eso quisieron confundir al maestro para poder hallarlo en alguna parte de mentira y poder crucificar, ¿verdad? Entonces aquí es donde Jesús con las escrituras le dice exactamente que sí hay resurrección, pero que no es como ellos se lo imaginan, ¿no? Y en Hechos 23, también este grupo de saduceos se topa con la iglesia primitiva
¿verdad? Hechos 23, 6 al 8, donde dice, entonces Pablo, sabiendo que la parte de los saduceos, había una parte de saduceos y otra de fariseos, clamó en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Y levantándose un gran clamor, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Entonces aquí vemos también cómo este grupo religioso de los saduceos se toparon con la iglesia primitiva, con Pablo, y también quisieron por ahí aprovecharse de esta situación, pero Pablo muy eh, vivo quiso, aprovechó esta situación, esta división entre los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos para poder salir avante. Y también quise hablar desde la perspectiva cristiana eh, conforme a los saduceos, ¿qué diferencia hay ahora? Por ejemplo, para los saduceos había una autoridad reducida y con una plenitud bíblica eh, grande, porque los saduceos afirmaban, ¿verdad?, apegarse totalmente o exclusivamente a la Torá, al Pentateuco, según ellos, ¿verdad? Pero Jesús demostró en las Escrituras que, ¿verdad? A pesar de que ellos eran muy dogmáticos y se apegan mucho a esta parte de la Torá, no había revelación del Espíritu Santo en la misma. Entonces tenía una visión muy pequeña y no era auténtica, ¿verdad? Muy limitada y por eso caían en estas disensiones. También, ¿verdad? Los saduceos tenían un legalismo, pero no tenían una esperanza salvadora, es decir, ¿verdad? Conocían exactamente la letra de la ley, pero no conocían la plenitud salvadora. Es decir, ellos representaban una visión de fe, ¿verdad? Que solamente se enfocaba en los rituales, pero no había una esperanza tal de una evidencia venidera de Cristo Jesús, una revelación progresiva del Salvador. O sea, ellos no tenían más que esos rituales y ahí se quedaron. Es por eso que tampoco pudieron reconocer al Mesías. Y también tenían un poder eclesiástico, ¿verdad? eh, Muy fuerte, es decir, que tenía una alianza con el poder y con la posición de la élite religiosa en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero a su vez ese poder yo creo que dice que los volvía muy susceptibles a realmente decir la verdad. Ellos más bien encubrían muchas cosas por conveniencia y por conservar esa élite, ese poder. Ellos se compraban a sí mismos en ese sentido. Y ahora doy paso por ahí a Ismael. Buenas noches, bendiciones. Adelante. Eh, sí, gracias. Una disculpa, profe, que tuve que salir a ministrar a una familia y voy manejando, pero en conclusión me tocaba a mí la parte de la conclusión. Su origen de los saduceos, pues eran una familia económicamente buena, ¿verdad? No eran cualquier tipo de personas, sino su posición social los llevaba a estar dentro del Sanedrín, lugar donde se daba la interpretación de la Torá, lugar donde se participaban en los juicios jurídicos. Eh, y precisamente lo que compartían mis compañeros Oscar y Alejandra, ellos tenían ciertas diferencias muy marcadas en sus doctrinas. Ellos, por ejemplo, no creían en una vida eterna. Y yo creo que
viéndolo de la perspectiva cristiana, nos lleva a entender que muchas veces la religiosidad nos nubla la vista y esto impide llegar a poder tener una revelación correcta de las escrituras. Jesús decía, erráis, porque no entendían bien lo que ellos estaban leyendo. Ellos simplemente muchas veces se acomodaban dentro del ámbito en el cual ellos les convenía. Vemos muchas veces también que ellos se apegaban a los romanos porque pues la necesidad y la posición social que a ellos les correspondía, pues de alguna manera entraba el ego, el orgullo, y esto los llevaba a quedar mal con los judíos, porque hasta cierto punto los judíos se molestaban porque ellos decían cómo pueden estar de acuerdo con los romanos, cómo pueden estar de acuerdo con ellos. Entonces, la conclusión es que entre ellos mismos había diferentes tipos de doctrinas. Asimismo, los seduceos no creían ni en espíritus ni en ángeles. Ellos no creían en la vida eterna ni en la resurrección de los muertos. Entonces, pues prácticamente ellos vivían por su posición social y buscaban la interpretación del Pentateuco para solamente era su fin que ellos exponían. Esa era la parte que les correspondía a los seduceos. Su rol en el templo pues era cuidar la parte del sacerdocio, la parte del sumo sacerdote. Ellos estaban muy involucrados también dentro de esos servicios en el templo. Este, y sin embargo, pues los conflictos entre uno y entre otro, pues Pablo los aprovechaba, ¿no? Para en su momento poder sacar ventaja, bueno, no ventaja, sino con sabiduría, saber cómo contestar. Entonces, esa es la parte de la conclusión. A esto se dedicaban los saduceos. Era su origen, su posición social era muy marcada y muy pequeña. Y a esto se dedicaban los seduceos en aquel tiempo. Ok, muy bien. Muy bien, un aplauso a nuestros integrantes, ¿no? Del equipo. Muy bien, un aplauso para ellos. Y bueno, nada más en resumen. Sí, es uno de los grupos más fuertes, juntamente con los fariseos, de confrontación contra Jesús, ¿verdad? Pero efectivamente tenían privilegios dentro de la clase social y económica, porque estaban vinculados con el gobierno romano. Y lo que nos va a sorprender es que tanto saduceos, escribas y fariseos formaban parte del gobierno judío y algunos venían de los grupos sacerdotales o de los levitas. Entonces, eso nos tiene que hacer entender por qué algunos de ellos, dentro de incluso el sumo sacerdote, que algunos hacen mención que era saduceo, o estaba inclinado en algún momento por esta filosofía, odiaban, ¿verdad?, a la situación de la venida de Jesús porque les, ¿verdad?, evidenciaba públicamente en su doblez, en su interés económico, en su falta de verdadera revelación de la palabra y, bueno, en una religiosidad y legalismo muy fuerte, ¿no? Pero es importante visualizar estos temas para poder ver por qué atacaban a Jesús tanto, ¿no? Tenían ciertos intereses económicos muy fuertes. Ok, estamos hablando del Sanedrín, celotes, saduceos y seguirían fariseos. Fariseos, ¿quién tiene fariseos? A ver si estamos listos para fariseos. Sí, Hepsi, ¿me ayudas a compartir, por favor? Adelante.
Buenas noches, hermanos. A nosotros nos tocó exponer el tema de los fariseos. No sé si se escucha bien. Sí, sí, adelante, muy bien. Mm. El nombre de los fariseos proviene del hebreo perushim, que significa separados o separatistas. Reflejan la idea de una separación o distinción de los demás, ya sea por interpretación de la ley o su estilo de vida o su postura ante las influencias externas. Eran un grupo religioso influyente que se caracterizaba por su profundo conocimiento de la Torá. Se distinguía por su estricta observación a la ley de Moisés, considerándose a sí misma como los más justos y piadosos. Se les criticaba por su hipocresía y legalismo. Tenían gran influencia en la sociedad judía entre el pueblo. Algunos formaban parte del Sanedrín, el consejo judío. A menudo entraban en conflicto con Jesús debido a sus diferentes interpretaciones de la ley y a la forma en que Jesús interactuaba con pecadores y cobradores de impuestos. Descuidaban aspectos importantes de la ley como la justicia, la misericordia y la fe. Ok, ok. Paloma, te toca. A ver, ¿a quién le tocaría? A Ruth Paloma. A ver, Ruth. Bien, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, adelante. Sí, 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 bueno, me adelante. tocó, bueno, del porqué de su nombre. Y bueno, se le dio este nombre porque se consideraban a sí mismos pues como un grupo apartado eh, del resto pues de la población judía. ¿Por qué separados por todo de lo impuro? Ellos buscaban mantenerse puros, obedeciendo pues a cada detalle de la ley en cuanto a sus tradiciones religiosas. Ellos se apartaban de las personas o de las prácticas más que nada que pues se consideraban pues contaminantes, pues ellos así lo veían. Eh, Incluso, bueno, por ejemplo, en lo de los pecadores públicos, como los paganos o incluso pues los judíos que no cumplían pues la ley. Entre otros, bueno, ¿por qué era tan importante para ellos pues separarse? Porque pues ellos creían que al vivir una vida pues santa y obediente a la ley y se acercaría pues la venida de Mesías. Por eso pues cuidaban tanto los pues detalles. Se cortó allí, ¿eh? Con Se está pasmando. Si quieres, si me oyes, apaga tu cámara para que no te jale mucha memoria tu computadora. ¿Me escuchan? Ahí ya, sí. Ah, ok. Bueno, lo voy a volver a decir, ¿sale? El porqué de su nombre, porque se le dio este nombre porque se consideraban a sí mismos como un grupo apartado pues, del resto de la población judía. Esto buscando una mayor pureza religiosa y pues observancia a la ley. Separados pues de qué? De todo lo impuro. Esto obedeciendo a cada detalle pues de la ley y de sus tradiciones religiosas. Por eso ellos se apartaban de personas, igual de las prácticas que se hacían también de los saduceos, entre otros grupos. Se diferenciaban de otros grupos religiosos como los judíos, como los saduceos, que solo aceptaban la Torah escrita y no creían, pues ellos no creían en la resurrección.
ellos se consideraban más fieles y estrictos. Y bueno, ¿por qué era tan importante para ellos separarse? Porque creían ellos que al vivir una vida pues santa y obediente a la ley, el pueblo judío sería bendecido por Dios y se acercaría la venida del Mesías. Por eso cuidaban tanto los detalles religiosos. A continuación, mi compañera Ara. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos las funciones que en la religiosa dice que eran maestros de la ley, la Torá, intérpretes de la Torá oral, explicaban cómo cumplir los mandamientos en situaciones concretas. Eran defensores de la pureza religiosa, promovían prácticas como los lavados rituales, el consumo de alimentos puros, kosher, y otras normas de santidad. Aquí también en lo social dice que eran líderes comunitarios, aconsejaban y guiaban al pueblo en temas morales y espirituales. Enseñaban en las sinagogas, explicaban las escrituras y dirigían debates sobre su interpretación. Tenían influencia sobre cómo el pueblo entendía lo correcto o incorrecto, marcando el comportamiento social aceptado. En la política vemos que eran miembros del Sanedrín, aunque el Sanedrín incluía también saduceos, algunos fariseos participaban en este consejo supremo que tornaba decisiones legales y religiosas importantes, intermediarios entre el pueblo y las autoridades. Su cercanía al pueblo los convertía en figuras como peso, aunque no tuvieran poder militar ni gobernaran oficialmente. También tenían la función educativa en la cual formaban discípulos, transmitían la tradición oral. Esa tradición fue tan importante como la ley escrita y luego dio origen a la Mishnah, un texto base del judaísmo rabínico. ¿Sigues, Paloma? Las costumbres y doctrinas, bueno, los fariseos eran conocidos Ya sé. sino que también aparte de la ley Torah oral, en una serie pues de tradiciones que interpretaban cómo debían vivirse la ley. Unos de los ejemplos pues eran de que tenían reglas muy específicas sobre el qué hacer el día del reposo, cómo lavarse las manos, también qué alimentos podían comer y otro muy importante era cómo purificarse. Ellos también creían en la resurrección de los muertos, en ángeles y en la vida, después de la muerte, a diferencia de otros pues, grupos. Por ejemplo, entre uno de ellos, pues los saduceos. Sería todo. Ok, muy bien. Un aplauso a nuestros maestros o presentadores de hoy. Bien, bien, gracias por el esfuerzo. Sí entendemos que de repente hay un poco de interferencia o se pasma su señal dependiendo la calidad que tengas de internet. Por eso, si tienes presentación y no tienes muy buena memoria en tu computadora o no tienes muy buena calidad o servicio de internet, pues sí es importante que lo hagas a través de algún compañero que sí lo tenga, o en su defecto, si te toca a ti explicar, puedes apagar tu cámara y aun cuando esté en negro, puedes poner una fotito tuya, pero explicarlo para que no te jale memoria. ¿Verdad? Eso es importante. En el caso de los fariseos son importantes porque la mayoría del Sanedrín o el gobierno judío estaba integrado de ellos. También recalco la situación de los escribas, porque hay personas que eran escribas y fariseos. En el caso de los fariseos, ellos tenían tres referencias de libros, digamos, sagrados. En el caso de los saduceos únicamente se enfocaban primordialmente en el Pentateuco, ¿verdad? Que son los 5 libros de la ley, pero los fariseos tenían los 5 libros de la ley, que es el Pentateuco, ¿ok? Que se marca como lo que es el Torá, pero también el Tanaj. Y el Tanaj
incluye los libros de crónicas, los libros de Deuteronomio y Números, Levítico, pero también añade a los profetas. Entonces ellos incluían tanto lo que es el Pentateuco como los profetas. Pero aparte de ellos tenían el Talmud y el Talmud concentraba todas las tradiciones orales de los diferentes maestros que incluían enseñanzas de ellos, consideraciones humanas para cumplir la ley, ciertos preceptos religiosos como escuchábamos, como lavarse las manos 7 veces, no poder caminar más de 20 pasos en un día, situaciones extremas, ¿verdad? Y entonces, en el caso de estos, aunque sí reconocían una entidad espiritual de trascendencia eterna, creían en ángeles y en los seres espirituales, en la inmortalidad, la resurrección, ¿verdad? Desde luego que todo esto lo tenían presente, pero en este caso, aun cuanto reconocían la venida de un Salvador mesiánico, ¿verdad? Se opusieron a él porque eran parte también de una posición política, religiosa y económica que gobernaba en ese momento. Entonces, son temas interesantes, ¿ok? Bueno, bien. Sanedrín, celotes, saduceos y fariseos. Ok, tenemos a los publicanos, pero no sé si prepararon los publicanos. Si lo tienen preparado, lo aprovechamos, ¿sí? Ok, Daniel, a ver, adelante. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Vamos a mandar nuestra presentación. Estamos conformados por Héctor y por Rosario, los publicanos. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ok. Bien. Buenas noches. Bien, como temas, contenido tenemos quiénes eran, el porqué de su nombre, las funciones y por qué eran odiados por los judíos. Ya como una conclusión, ¿vale? Primeramente, ¿quiénes eran? Los publicanos eran recaudadores de impuestos en tiempos del Imperio Romano, especialmente en la región de Palestina durante el tiempo del Nuevo Testamento. El ejemplo, o bueno, uno de los ejemplos más claros que tenemos que menciona la Biblia es Mateo, y la cita está en Mateo 9 y 10. Es cuando Jesús conoce a Mateo y menciona en esos versículos que Mateo estaba cobrando como tal en un banco. Él menciona en un banco, entonces quiere decir que estaban cobrando Mateo en una mesa. Bueno, eso quiere decir en la Biblia. ¿Qué hacían los publicanos? Bueno, realmente ellos cobraban impuestos al pueblo en nombre del Imperio Romano. No solamente lo que yo investigué es que no solamente cobraban, no solamente eran judíos, sino que también eran de otras regiones y también eran romanos. Nada más que, digamos que tuvieron más énfasis los judíos porque se consideraban, pues, traidores, porque pagaban al pueblo de Roma y digamos que su ganancia era que cobraban de más y por eso eran considerados traidores. Bueno, eso ya más adelante. A menudo cobraban más de lo que Roma exigía y se quedaban con el excedente, enriqueciéndose a costa del pueblo. Eran judíos que trabajaban para los romanos, considerados traidores por muchos de sus compatriotas. Y bueno, cabe mencionar que ellos eran, los judíos que eran publicanos, también ellos eran muchas veces dueños de, no sé, un puesto de las plazas donde vendían cosas y digamos que ellos se ofertaban las plazas, los romanos ofertaban esas plazas
y cada quien podía decidir como que, no, pues yo compro esta región del territorio para cobrar yo ese tipo de dinero. Bien, y los publicanos luego más digamos, famosos, fue Mateo y Zaqueo. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, bueno. El siguiente tema es ¿por qué de su nombre? Bueno, primero hay que empezar, hay dos términos que viene de griego y viene de latín. Publicano en griego es telos, que es impuesto, más oneoami, que es comprar. Entonces, literalmente sería comprador de impuestos o cobrador de impuestos. En latín sería publicanus. Viene de la palabra que se designa a una especie como banquero, que era en el mundo romano como un arrendatario. Por lo tanto, entre el griego y el latino, pues podría ser literalmente el cobrador de impuestos, un cobrador de arrendamiento. Bueno, este por qué su nombre se refiere a aquella persona de la peor clase que normalmente vivían incumpliendo, perdón, aquí es incumpliendo la ley de Moisés. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el impuesto sobre, un ejemplo de ellos es el impuesto sobre las propiedades. Se consideraba un insulto a Dios, ya que los judíos consideraban que él era el verdadero dueño de la tierra y el dispensador de los productos. Por lo tanto, era su nombre de traidores, de corruptos hacia los publicanos. Y también nos dice, pero especialmente designaban a aquellos que traicionaban a su pueblo y que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos de Roma. Aquí los romanos pues contrataban ahora sí a parte de los ahora sí a judíos para que ellos cobraran impuestos. Pero ¿cómo se hacía esto? Había judíos que tenían riquezas, que podían pagar las plazas de en cuanto se los cobraban los romanos. Pero si un romano le decía, ¿sabes que esto te salen 6,000? Ok, lo pagaba ese judío, pero ese judío todavía contrataba a terciarios para que cobrase en las plazas más impuestos y mucho más de lo que en realidad era lo que costaba esa plaza. Por lo tanto, ellos extorsionaban, hacían mucha corrupción y mucha extorsión. ¿Me pasas la siguiente diapositiva? Aquí tenemos un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida. Ok, es lo mismo que les estaba explicando. Y aquí pues, yo tengo un ejemplo en donde la escritura habla en Mateo 17, 24, 22, que nos dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar a él en la casa de Jesús, le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego de los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo y al primer pez saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí, por ti. Bueno, aquí estatero quiere decir moneda. Este pasaje ilustra la naturaleza divina de Jesús y su posición de como hijo de Dios, pero también nos muestra su disposición a cumplir con las leyes terrenales para evitar un conflicto. De esto nos habla este pasaje. Y también nos dice publicano se refiere a un recaudador de impuestos, una figura frecuentemente asociada con la corrupción y el desprecio social. Y por ejemplo, aquí tengo a Saqueo. Saqueo, pues, era
el jefe de uno de los jefes de los publicanos, que aquí es, ay, perdón, ya me perdí, discúlpeme. Tengo un ejemplo de saqueo y puedo leer todo lo que es el Lucas 1:10. ¿Tengo el tiempo o Sí, sí, adelante. sí? Pero no todo el capítulo, sino el pedacito, Bueno, ¿verdad? nada más el pedazo. Sí, claro. Bueno, rápido, ya A ver. bueno, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y si sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol, sí, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces ahí, bueno, vemos que él no lo ve con malos ojos, al contrario, pero muchos sí no les gusta el que lo oiga hablar o que le hayan hablado que él posara en su casa. Entonces, en esta situación, con algunos siguen criticando a Jesús de que estaba entrando a convivir con un publicano pecador, pero ahí pues podemos recordar a Mateo 2:17, que al oír a Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino a los enfermos. No hemos venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, pues este pasaje nos habla de que Jesús ve a los publicanos, pero si ellos le creen, creen en él, pues ellos, Dios los perdona, ¿no? A los fariseos que según eran puros y pues no lo escucharon, entonces por eso siempre dice que a los que viene por los enfermos, ¿no? Como médico. Bueno, es lo que... Ok, muy bien, muy bien. Bueno, yo les voy a mencionar sobre sus funciones. Ahorita, conforme mis compañeros han mencionado en el tema de los publicanos, ellos, su trabajo, su labor eran ser recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos, ahora obviamente los imponía el Imperio Romano. El Imperio Romano buscaba gente en todo su dominio propio, en todas las tierras y regiones, necesitaba gente. Y como lo han mencionado, no solamente eran judíos, sino ellos mismos o de otras regiones, dependiendo de la zona. Obviamente en la zona de Israel, pues tenían que también poner esos trabajos y normalmente se escogía gente del mismo pueblo. Entonces escogían gente del pueblo judío para que hicieran esa labor, ¿no? Esas eran sus funciones, que cobrar todo lo para el beneficio del imperio, ¿no? Los tributos del César conocidos, ¿no? Este, vamos a la siguiente punto. Pero bueno, ¿por qué eran odiados por el pueblo judío? Bueno, por obvia razón, como lo han mencionado también, este, el pueblo judío y la sociedad judía los rechazaba por el hecho de ser traidores a la patria, por hacer una labor de como saquear a tu propia gente, ¿no? Saquear a tu propio pueblo, ¿no? ¿Por qué le recetan a tu propia gente? ¿Qué te pasa? Estás en contra de nosotros, ¿no? Y de los religiosos, pues ni se diga, ¿no? Era de la gente vil, menospreciada, porque ellos, en su poder que tenían de cobradores de impuestos, los publicanos abusaban de eso, de ese poder, y ellos en medio de la gente, pues se vestían bien por todo lo que ellos conseguían, por ese poder de riqueza que ellos abusaban, ¿no? Se vestían de buena manera, comían bien, pero al final del día ellos estaban solos, se sentían mal, eran rechazados, eran la discordia, eran la basura del pueblo, eran los que Dios no los quería, eran todo lo vil y menospreciado, ¿no? Este, y tristemente así era porque tenían una conciencia muy religiosa que les imponían al pueblo judío y por la sociedad, como dicen, ¿no? Las familias se decepcionaban de ellos,
el pueblo eran traidores y para los religiosos eran muy pecadores, eran impuros y no tenían perdón. Este, vamos a la conclusión. Bueno, podemos descartar que la conclusión es que por ahora sí que por el manejo de los publicanos y su labor con el Imperio Romano en forma laboral, porque era un trabajo al final del día, pues eran mal vistos por todos ellos, por su propia gente, no tenían un lugar, eran los rechazados. Y yo creo que esto más que nada trasciende más profundo, ¿no? Porque al final del día vino alguien que rompió esas barreras, vino alguien que cortó esas, esas situaciones, esas ataduras de señalamiento, de etiqueta, de discriminación, en cierto modo, vino un hombre a hacer una diferencia y ese hombre fue Jesucristo. Ese hombre Jesucristo vino a mostrar que siendo hijo de Dios, mostrando que era Dios, estaban mal. Toda la sociedad, todo el pueblo judío y los religiosos tienen una mente inadecuada, porque Dios venía con lazos de amor, con imponer esa gracia y ese amor, y por eso Jesús escogió a los publicanos. Escogió a los publicanos para mostrar a los religiosos que pues el que se humilla y el que reconoce sus errores, porque ellos en lo más profundo de su corazón reconocían que estaban mal y se sentían así por todas las etiquetas que estaban lanzadas en ellos, por todas las malicias y todas las palabras que los inundaban realmente. Entonces ellos buscaban en donde a alguien que los entendiera o que los aceptara. Jesucristo se acercó a ellos. Jesucristo se acercó y como lo vemos en los versículos de Mateo y Lucas, con ejemplos de Mateo y Saqueo que han mencionado aquí mis compañeros, la muerte de Jesús contra la autoridad del mismo pueblo judío, si ustedes quieren también de Imperio Romano y de los religiosos, él estuvo a favor de ellos, como muestra de decir, yo vengo por los que son rechazados, yo escojo a los que son discriminados, yo vengo y sano a los que están enfermos, a los que han sido lastimados, yo vengo por ellos. Los últimos son los primeros. Y un ejemplo también está en la parábola del publicano y el fariseo, que está claramente ahí mostrado, que el fariseo se enorgullecía, se ensaltaba, se creía el más santo de todos, ¿no? Y más en el cambio el publicano, en la oración en el monte del templo, humilde, agachado y triste, diciendo al Padre que lo perdonara porque era un pecador por su trabajo que hacía, por el hecho de trabajar siendo un recaudador de impuestos, porque a lo mejor muchos no robaban, simplemente hacían su labor, pero ya por esa razón todos los tachaban de malos. Yo creo que podemos reafirmar y yo quiero añadir que nos podemos identificar con los publicanos, todos nosotros. Yo creo que al final del día nos hemos sentido rechazados, discriminados, burlados por nuestra fe en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, incluso en la iglesia en el sentido de forma religiosa, que alguien viene tatuado, que alguien viene de un pasado y lo juzgan, y eso está mal, porque al final de cuentas Jesucristo vino a mostrar su amor, vino a mostrar que en ellos hay una esperanza, cuando los demás ya no tienen una esperanza. Yo me he sentido así, yo me he sentido así, me he sentido rechazado por mucha gente, primero en mi casa, en mi trabajo, en mis amistades, y duele. Pero, y como dicen por ahí, muchos han bajado de mi barco. A lo mejor sí he cometido errores, sí, tengo errores, sí he fallado. Y todos cometemos errores como los publicanos. Su error era ser su trabajo, recaudador de impuestos. Yo tengo mis errores y mucha gente se ha bajado por eso, por ser un publicano. Más bien, en cambio, alguien se queda en tu barco y ese alguien es Jesucristo. Que si tú volteas, Él te dice, aquí estoy, yo estoy contigo. Yo me quedo a la brecha de contigo y te voy a mostrar que mi gracia es más fuerte que todo ese rechazo y ese dolor que te han impuesto la religión, la sociedad, tu familia, incluso tus sentimientos.
Y bueno, con eso concluimos y espero que sea de mucha bendición este tema para todos ustedes. Buenas Muy noches. bien, muy bien. Un aplauso a este equipo también. Estamos viendo varias presentaciones. Recuerden enviar una copia a lo que es el chat de la materia para que todos tengan el mismo material y entonces esté completo el curso. Nada más para redondear el tema de los publicanos, bueno, como la ley judía, ¿verdad? Señalaba ciertos detalles de no tener un acercamiento con la sociedad o los gentiles. Ellos tenían continuamente trato con este tipo de personas, entonces se les consideraba impuros y tenían que recaudar el día sábado, o sea, trabajaban los días de reposo, ¿verdad? Y también se les había, en cierto punto, expulsado o excomulgado de el participar, entrar a una sinagoga para que escucharan la lectura del Torá o que se hiciera algún tipo de oración por lo mismo, porque se les consideraba excluidos por su impureza. Entonces son detalles interesantes, ¿verdad? Que están ahí en ese contexto. Pero bueno, vamos a terminar porque de repente tenemos clase después y se corta cuando entra el otro maestro. Los equipos que siguen nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Para que puedan exponer. Padre, gracias por esta noche. Te damos a ti, Señor, la honra y la alabanza porque tú nos dejas ver que en medio de todos estos grupos, tú te acercaste a cada uno de ellos para llegar a sus situaciones muy particulares, tanto en exhortación como en misericordia y en un acercamiento. Y todos tuvieron una oportunidad de volverse a ti. Ah, Dios, guarda nuestros corazones de excluir a otros, de señalarlos o tener estas mismas características tan legalistas y duras y cerradas, aún a nivel espiritual. Haznos como tú, danos un corazón como el tuyo. Amén. Muy bien, vamos a descansar, los felicito, excelentes temas. Hasta luego. Gracias. Buenas Bendiciones. noches. Hasta luego, Noches. bye. Bendiciones. Muchas gracias, Buenas. maestro. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche, Dios le bendiga.